¿Listo? Bueno, como yo les había dicho en la tutoría, quienes de pronto tengan la temática, entonces podemos empezar a hacer el ejercicio y de pronto les puedo evaluarte una vez la actividad número 2. Entonces, si tienen ustedes como información para que podemos, o la pueden por lo menos ir adelantando en ese sentido. Bueno, vamos a mirar, espérenme un segundito, voy a abrir el anexo 2 que nos permite mirar en qué consiste la actividad y de acuerdo a eso, entonces empezamos a hacer. Bueno. Varias cositas allí. Dame un segundito. Bueno, listo. Entonces, denme 2 segundos. Bueno, quiero que me confirmen allí si ustedes están mirando la pantalla. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a mirar que la actividad tiene varias cositas que tenemos que aquí hacer. Primero, vamos a definir el tema de la investigación educativa y pedagógica. O sea, definir qué es investigación educativa y pedagógica es importante. Todo eso, ¿no? Bueno, vamos a mirar en ese sentido qué es lo que nos pide. Entonces, lo primero que vamos a hacer es diligenciar el tema de los síntomas, posibles causas, macrocontexto, ubicación de la institución o entorno población y sus características. ¿Ya? Entonces, con base en ello, vamos a desarrollar lo que significa esa parte. ¿Listo? ¿De qué vamos a hacer? Hay 2 cosas que tenemos que hacer. Uno es diligenciar, por eso esa matriz 1 y o la matriz del macrocontexto, y lo otro es elaborar un mentefacto. Entonces, ustedes saben elaborar mentefacto, ¿cierto? ¿Sí o no? Pregunto. ¿Si han elaborado Yo no. ¿Quién le dice que no? Lo que pasa es Paula. que un mentefacto es, a través de un mentefacto, se busca que uno conceptualice una categoría o un concepto, lo tenga bien claro. Entonces es importante que nosotros diferenciemos aquí qué es investigación educativa y qué es investigación pedagógica, ¿ya? Entonces, el mentefacto, verán, ¿no? Yo lo voy a aquí en esta
dejar de presentar y voy a presentar el cuadrito de síntomas y causas para que lo tenga más claro allí. Esto. ¿Sí están mirando allí o no? Presentar toda tu pantalla. Listo. Me voy a hacer aquí. Entonces. Ahí sí estoy mirando. Listo. Entonces voy aquí a mirar. Si yo digo que es la investigación educativa, ¿ya? Tengo que decir primero qué es, o sea, qué es la investigación educativa y pedagógica. ¿Sí? Un mentefacto es que me permite primero decir qué es, entonces ese qué es lo voy a ubicar en la parte de acá arriba. Acá en este cuadrito lo voy a ubicar en la parte de acá arriba. Esto aquí lo hace, aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? Perdón, aquí, para aquí. Vamos a abrirle el interrogante. ¿Qué es la investigación educativa y educativa nomás? Solamente la investigación educativa. Y acá abajo vamos a ver qué no es. ¿Qué no es? O sea, ¿qué no es? No corresponde a la investigación educativa y pedagógica. Es decir, es lo contrario, no es la investigación, no comprende esa investigación educativa y pedagógica. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ubicar aquí la respuesta de qué es la investigación educativa y pedagógica. Entonces, vamos a colocar un ejemplo. La investigación educativa, a ver si alguien quiere decir algo. ¿Qué es la investigación educativa? ¿Quién quiere decir algo? Yo tengo entendido que la investigación educativa es algo que nosotros vamos a buscar para que nosotros nos llenamos más de conocimientos para las cosas que cada día vamos a aprender más, para nosotros también compartir con las demás personas. Es lo que tengo entendido yo, pues. ¿Qué más Profe, puedo decir? Sí, yo dime. entiendo que investigación educativa son nuevas estrategias y métodos de enseñanza que se puedan impartir en el momento de desarrollar el proceso de brindar el conocimiento, enseñanza y aprendizaje a los menores. Sí. Pues, Sí, es todo, digamos, todo aquello que nos permite indagar, nos permite como profundizar sobre aquellos aspectos que tienen que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje contextualizados. Es decir, todos aquellos procesos que tienen que ver, por ejemplo, con el entorno en que se encuentra ese proceso de aprendizaje del niño. Entonces el entorno, por ejemplo, familiar, tiene que ver también con la cultura, tiene que ver con todos los procesos sociales y culturales, tiene que ver con la cosmovisión. Todos esos tienen, digamos, que ver con la investigación educativa. ¿Sí? Todas aquellas acciones que tienen que ver, digamos, con los diferentes aspectos y procesos que se dan en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Y que tienen que ver, por eso les digo aquí, con el entorno, con la cultura, tienen que ver, mmm, tienen que ver, por ejemplo, con con la misma administración, digamos, cuando estoy mirando aquí la administración de una institución, todo eso tiene que ver con la investigación activa, educativa. Y todos esos conocimientos que tienen que ver con la investigación educativa, o sea, son los que vamos nosotros a investigar, a indagar en un momento dado. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar, por ejemplo,
un aspecto, una temática de la investigación educativa, por ejemplo, cuáles son, yo les decía, a ver, vamos a mirarlo desde el punto de vista de social aquí, que tiene que ver mucho con sus entornos. Por ejemplo, cómo el niño, cómo son los afectos, por ejemplo, cómo son las demostraciones de afecto de los niños afro y de los niños indígenas, cómo son las demostraciones. Todas esas demostraciones de afecto de los niños afroindígenas están dadas por las formas de crianza que se dieron, digamos, en sus entornos. No son, pueden ser muy similares, pero no pueden ser los mismos. Entonces, la investigación educativa tiene que ver con todos esos procesos que yo les estoy mencionando y que ustedes dicen que tienen que ver. Eso va a incidir en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, diríamos aquí, todos los referentes, por ejemplo, ustedes que están aquí, que son en un entorno más de tipo afro, son ustedes más extrovertidos. Ustedes son, por ejemplo, dicen las cosas de una forma muy espontánea. Las personas, por ejemplo, las comunidades indígenas en ese sentido son más introvertidas, son más, digamos, calladas, porque es parte como de la idiosincrasia de eso. Y los niños se crían en esos ambientes, ¿sí? Diferentes, mire que son diferentes porque obedecen a toda una, digamos, obedecen a toda una cultura y por lo tanto, pues, o sea, son formas diferentes de aprender, ¿no es cierto? Ahora bien, los niños, todos los niños aprenden a través del juego, ¿no es cierto? Todos aprendemos a partir del juego y sobre todo en los primeros años. El juego es lo fundamental para un niño y en el juego se desarrollan muchas habilidades y destrezas, ¿sí? Por eso es importante el juego dentro de eso. Entonces, todos esos aspectos tienen que ver con la investigación educativa. La investigación educativa. Eso tiene que ver, digamos, con todas esas situaciones cotidianas que nosotros, por ejemplo, tenemos y tenemos en cuenta. Entonces, por ejemplo, son todos los procesos, vamos a decir, todos los procesos sociales y culturales procesos sociales y culturales de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, todos esos procesos que dijimos que tienen que ver con la investigación y que nosotros queremos indagar. Vamos aquí, ahí está muy amplio. ¿Qué no es? ¿Qué no es la investigación educativa? Entonces, por ejemplo, son las reflexiones. Tienen que ver, guardan alguna relación, pero son las reflexiones del quehacer del maestro. Es decir, tienen que ver con las pedagogías, las metodologías que el maestro, metodologías, formas de evaluación del maestro. ¿Cierto? Entonces, eso no es la investigación educativa, pero guarda una relación. Mire, aquí están con los procesos sociales y culturales de la enseñanza y el aprendizaje, que están desde luego aquí el maestro. Pero esto, la investigación educativa no cobija esa reflexión que se hace desde el quehacer del maestro como tal, sus pedagogías,
por eso les digo, metodologías, sus formas de evaluar y demás. Eso compete a otra parte que no es la investigación educativa, sino diríamos aquí más competen a la investigación pedagógica. ¿Ya? En esta parte izquierda, en la parte izquierda, en ese mentefacto, vamos a ubicar ¿qué? Las características, ¿no es cierto? Las características de esa investigación educativa. Una característica de la investigación educativa que ustedes podrían colocar allí. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Una característica de la investigación educativa. Ya casi les... Estrategias, ¿Ah? nuevas estrategias de enseñanza. Nuevas estrategias de enseñanza, ¿sería? ¿Seguro? No, porque mire que las estrategias de enseñanza, aquí estoy hablando de todos los procesos de enseñanza, sociales y culturales de la enseñanza y el aprendizaje, que están incluidos allí en la investigación educativa, pero no son metodologías de la enseñanza. Eso sería más en función de la investigación pedagógica. ¿Cuál sería algo más que tiene que ver con la investigación educativa? A ver. ¿Qué me podrían decir? Que yo no lo diga. ¿Cuáles serían? Indagar sobre actividades educativas. Uh-huh. ¿Pero qué? ¿Qué tendría que decir? A ver. ¿Cómo? ¿Qué tendría que ser de una característica de la investigación educativa? Profe, ¿no sería como la búsqueda de nuevos conocimientos? Uh-huh. Sí. Estrategia. Estrategias. ¿Estrategias de qué? Porque estrategias... Es que aquí las estrategias es algo muy general. ¿Qué estrategias? ¿Qué es para ustedes estrategias? Estrategia es como la forma de investigar o de buscar de buscar la forma de impartir una mejor enseñanza. Pero eso, pero eso tendría que ver con la investigación. Estrategia Sí. tecnológica, profe, por medio de la tecnología, investigar. No. No, esa es una característica de la investigación educativa. Mira, una característica de la investigación educativa es, mire, yo por eso les decía que ya lo tengo allá arriba casi, es que es social, es cultural, es es política, son características de la investigación educativa. Mire que son características. Los sociales que están involucrando allí todas las relaciones sociales que se dan fuera del aula, no puede ser no solamente en el aula, sino fuera del aula. Es decir, por ejemplo, todas las relaciones que se establece desde la institución donde está el niño, que puede ser un jardín infantil, puede ser un CDI, puede ser un hogar comunitario, pero eso está relacionado con la parte social, donde se mueve el niño, o sea, la parte inclusive el contexto donde se mueve el niño, que no solamente es esa institución, ¿sí? Llamémosla, no la voy a llamar escuela porque pues son centros, por eso
centros de desarrollo infantil, son jardines infantiles, son hogares comunitarios, todos eso responden a una institucionalidad y responden a unas políticas, por ejemplo, de Estado que definen cómo debe ser el manejo de las infancias, cuál es el, por ejemplo, cuál es el proyecto, toda esa parte. La parte cultural con las cosmovisiones de las comunidades, ¿sí? Llamemos en este caso comunidades afroindígenas, ¿ya? Tiene que ver con lo político, ¿sí? Las formas de decisión, cómo, por ejemplo, deberían ser abordados los niños de las comunidades afroindígenas. Es el deber ser, por ejemplo. Esas son características que tienen que ver con esa investigación educativa y que tengo que indagar, ¿ya? Que tengo que indagar. Entonces, ahora sí bien, al otro lado, hacia este lado que voy aquí a marcar con unas X, voy a colocar, aquí las dije, aquí al lado, a su lado izquierdo, voy a colocar las características. Aquí donde coloqué las X, voy a colocar como esas contradicciones que no sería, aquí abajo es lo que no es. Aquí diferente o se diferencia de unas características de lo que estoy aquí, de lo social y cultural, que tiene que ver con la investigación educativa. Entonces, por ejemplo, aquí colocaría lo pedagógico, colocaría los modelos de enseñanza, por ejemplo. Sí, colocaría. Ustedes pueden ir agregando más. Entonces, eso me permite tener claridad de qué trata la investigación educativa, de qué trata de investigar, de indagar, de profundizar, de auscultar eso, o sea, como escarbar, como buscar como cuáles son como aquellos interrogantes que no se han resuelto de la investigación educativa y que están representados en muchas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué el niño cuando llega al jardín infantil, por ejemplo, tiene unas características, voy aquí a unas actitudes muy violentas, ¿ya? Entonces, nosotros no le podemos solamente echar la culpa a esas actitudes violentas o que tiene el niño porque la familia es, decimos nosotros, no, sí, debe ser que tiene una familia disfuncional, es decir, que no hay mamá ni papá, y por eso es disfuncional. Es porque los padres también son muy agresivos y solamente los viven, pues, o sea, claro, es un ambiente familiar no adecuado para ese niño y de pronto el niño absorbe todas esas situaciones. Pero tenemos que mirarlo también desde el punto de vista social, es que nosotros tenemos unos medios, por ejemplo, una educación, por ejemplo, una televisión que no es nada educativa, sino que por el contrario, induce más a la violencia, unos programas que a diario miran por estos medios, por los celulares y por todos esos medios. Entonces, los medios no ayudan a que se genere unos ambientes favorables desde los niños, inclusive desde los primeros años, desde bebecitos ya se los va involucrando dentro de esos procesos que no son favorables. Entonces ahí hay que mirar que esos ambientes hay que manejar, claro que es complejo para un maestro y una maestra de pedagogía infantil hacer el abordaje de todo ese tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces, para que trabajemos ese mentefacto. ¿Listo? Ok.
¿Queda claro sobre el mentefacto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Profe, y ese Entonces, cuadrito que sigue ahí que dice síntomas y causas hace bueno, parte entonces, del bueno, mentefacto. esto, yo aquí lo trabajé porque dije, este es la contextualización. La contextualización del tema. Entonces, por ejemplo, un tema que ustedes quieren indagar. Entonces, por ejemplo, el tema de habilidades motrices, o sea, la motricidad. Por ejemplo, vamos a trabajar el tema que es la motricidad fina, ya en los niños. Este es un tema netamente, por ejemplo, que tiene que ver más con la investigación educativa, ¿ya? Porque voy a trabajar sobre los problemas de motricidad fina que presentan los niños, ¿ya? Ahora sí van a presentar aquí unos posibles síntomas de por qué los niños tienen dificultades en la motricidad fina. ¿Qué pasa? ¿Cuáles serían esos síntomas? ¿Qué es lo primero? Por ejemplo, que Por el ejemplo, niño si tiene dificultades en la motricidad. no agarra, digamos, un lápiz Eso. con la punta del Entonces dedo. vamos a colocar aquí dificultades en el agarre de objetos. Listo. Ese es un síntoma. ¿Qué otro síntoma? Muy bien. ¿Quién me habló allí? Daris Kundumilotri. Ajá, Daris. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué Identificar otro síntoma? Que si cuando el les niño no camina dificulta, bien. ¿Cómo? cuando les dificulta a ellos por identificar algunas cosas, más que todo, así en la clase cuando es algún objeto o alguna letra que les dificulta a ellos por identificarla, profe. Identificar los objetos. Bueno, vamos a mirar si eso tiene que ver con la motricidad fina. ¿Ya? Bueno, solamente a manera de ejemplo, ¿cuáles serían unas dificultades, unas posibles causas para que el niño, por ejemplo, tenga dificultades en el agarre de objetos? Entonces vamos acá que no hubo estimulación temprana. Vamos a colocarla aquí. No hubo estimulación temprana, ¿sí? No se estimularon a los niños inclusive desde el mismo momento en que los niños ya empiezan a moverse, desde los primeros momentos, porque eso tiene que ver con todo ese proceso de la motricidad, ¿no es cierto? Entonces, que los niños se movilizan de un momento a otro, entonces ahí es importante que tengan ellos facilidad para que posteriormente en todos esos procesos. Entonces no hubo esa, digamos, sobre todo la madre en este caso, entonces que le permitiera lograr ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, que en los primeros años le hubieran dado objetos y lo estimularan para que él se mueva, por ejemplo, de un lado a otro. Eso es muy importante para que el niño posteriormente tenga una buena motricidad, sobre todo motricidad fina. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos estableciendo aquí, la idea es que vamos, de acuerdo al tema, nosotros establezcamos unos síntomas y unas posibles causas. Entre más
digamos, ese listado sea mucho más extenso, mucho mejor, porque después nosotros, con ese listado de síntomas y causas, después vamos haciendo una agrupación y ya vamos definiendo unos síntomas precisos que tengan que ver con el tema que se ha definido como el tema problema. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Luego vamos a hablar, porque un problema hay que contextualizarlo, por eso aquí el tema es contextualización. Nosotros vamos a contextualizar la temática, y en este caso es la motricidad fina. Primero tenemos que mirarlo desde un macrocontexto. Tenemos que ubicarlo en una institución, entonces usted tiene que ubicarlo en una problemática, ya sea en un jardín infantil, fue en un hogar comunitario, donde a ustedes se les facilite, ¿ya? Y vamos a ubicarlo dentro de esa institución. ¿Qué características tiene esa institución? Si, por ejemplo, es un centro de desarrollo infantil ubicado en Olaya Herrera, o en donde ustedes, en el corregimiento, o el hogar comunitario, donde se ubique, ustedes ubican aquí una breve historia de, por ejemplo, Olaya Herrera es un municipio que tiene tantos habitantes, una característica muy general, no van a hablar de una historia muy general, muy amplia, sino algo muy cortico que nos permita tener, sí, la ubicación. Si me quieren, por ejemplo, hablar de alguna vereda, pues, o sea, hablan de la vereda y dice que está ubicado también en el municipio de Olaya Herrera, y hablan aquí de la infraestructura, del componente curricular, pero de una manera muy sucinta, no tampoco amplia, ¿sino? Es porque estamos haciendo es un ejercicio y queremos contextualizarlo dentro. Luego sí vamos a hablar ya específicamente de unas características poblacionales. Por ejemplo, si es en el Centro de Desarrollo Infantil, vamos a mirar cuántos niños hay, cuáles son, por ejemplo, las dimensiones con las cuales se trabaja, qué edades tienen los niños, cómo son las relaciones pedagógicas. Cuando estoy hablando aquí de las relaciones pedagógicas, es cómo se establece la relación entre la pedagoga infantil y los niños, cómo es esa relación, si hay una relación muy estrecha, cómo es la maestra con los padres de familia, si establece unas relaciones. Eso tendrán que ustedes investigarlo un poquito más, ¿ya? De eso se trata, para que ustedes hagan una breve contextualización de este tema que aquí he colocado, breve, de la motricidad fina. Pero allí solamente le estoy hablando a manera de ejemplo. Muchas otras cosas se pueden presentar. Por ejemplo, aquí, yo no voy a hablar de la motricidad fina, sino, por ejemplo, voy a hablar de un tema directamente, por ejemplo, de las metodologías del maestro de educación, de pedagogía infantil. ¿Este será un tema de investigación educativa o un tema de investigación pedagógica? ¿Qué dice? ¿Qué me dice Rocío? Profe, sería de investigación pedagógica. Muy bien.
es un tema de investigación pedagógica, es decir, cómo la maestra es muy, digamos, muy propositiva en sus formas de abordaje de la enseñanza con los niños. Es decir, miren, la maestra está acudiendo, por ejemplo, a todos esos saberes y prácticas culturales de su región, ya puede ser afroindígenas. Entonces dice, a través de las rondas infantiles que ella ha recuperado desde la comunidad, como la niña, por ejemplo, enseña a los niños a desarrollar, por ejemplo, desarrollar actitudes como la creatividad, desarrollarlas, porque el niño es muy creativo cuando está en los primeros años, ¿sí? La maestra lo que tiene es que desarrollar toda esa creatividad y esa capacidad que tiene potencial de ese niño. Entonces la maestra es aquella facilitadora de todos esos procesos. El niño es muy curioso en los primeros años. La maestra de pedagogía infantil tiene que desarrollar mucho más esa capacidad de curiosidad, de pregunta. El niño es un filósofo, se dice en los primeros años. Entonces, esa maestra tiene que utilizar metodologías para que en lugar de más bien obstaculizar todos esos procesos, los pueda llevar a otro nivel. Entonces, mire que esa es parte de la investigación pedagógica, que es otra temática bien importante. ¿Cómo la maestra de pedagogía infantil evalúa los procesos o los desarrollos que tiene el niño? Entonces, mire que eso es bien importante, la evaluación, un tema que es bastante, diríamos, complejo, pero que la maestra lo sabe abordar muy bien. Entonces, hay muchos temas que tanto son de trabajo de la investigación educativa como de la investigación pedagógica. Sí, queda, digamos, claro el trabajo que tienen que desarrollar entonces para esta. Mire que no es nada complicado, sino más bien es trabajo de un poquito de campo. Desde luego hay que... Profe, Sí, dime, Daris. sí, qué pena, el internet me sacó, me puede compartir. Estamos mostrando la pantalla donde estábamos haciendo el cuadro. No, yo les voy a compartir la grabación, desde luego. Ah, bueno. Yo les voy a compartir la grabación. Entonces, Pero sí esto se llenamos está... los síntomas y las causas, profe. ¿Cómo? Como estábamos llenando en la contextualización, estábamos llenando el síntoma y las causas de supuestamente, pues ese De tema, la la motricidad fina. motricidad fin. Sí. Ajá. Ah, Sí, pero eso lo podemos ampliar. Ahora bien, ah. Daris, ¿cuál es el tema que ustedes con su grupo de colaborativo ha venido trabajando? Profe, yo no tengo grupo colaborativo por el momento y ¿Lo vas a todavía pues hacer, no es... lo vas a hacer sola? Sí. Listo. Laura sí me había dicho que trabajaba con un grupo colaborativo y lo mismo Marisol. Porque, profe, yo he tenido mi grupo colaborativo, igual antes era de 5, con los otros profesores. Igual se Ajá. podía trabajar, pero como usted sabe que en la universidad está manejando un tema que hay unos compañeros que están en paro, entonces pues ahí Así es, profe, muy cierto. Bueno, yo me entonces, tocaría pues empezar, porque no sé la decisión de ellos que voy a hacer. bueno, igual pues por eso les digo, es importante que ustedes vayan avanzando, porque pues Sí, profe. Yo más estoy en la grave, misma que Marisol, profe. ¿Cómo entiende? bueno, igual, a ver, yo les hago una propuesta.
una propuesta para desarrollar saben que hay 2 días, pues yo los lunes son los días que vamos a desarrollar estos citas, ¿sí? Pero los jueves también, ¿se acuerdan que yo les dije que también vamos a dedicar a los lunes y dijimos, y los jueves creo que les dijimos, pero se me explicó aquí que yo tengo antes de que me vaya a comprometer lo que no es. Hola, ya. Ah, sí, jueves. Los jueves. Entonces, si ustedes de pronto ya tienen definido como el tema y tienen unos posibles síntomas y causas, me escriben al WhatsApp y me dice, profe, ya tenemos como adelantado un avance de todo este proceso, le podemos mostrar y hacemos pues una videollamada o nos conectamos a través de Meet o por Skype, como quieran, y empezamos a desarrollar el trabajo. ¿Le parece? Sí, profe, pero mire, quiero que me aclare algo. ¿Se acuerda que A usted ver, dije que uno el tema? Quiero que me aclare ahí porque como me desconecté, el tema de que escogemos debe ser relacionado con investigación educativa o investigación pedagógica, cualquiera de los dos. sí. Uno que tiene que ver con todo, digamos, con toda la parte educativa. Por eso hablamos de aquí de los procesos sociales, culturales, políticos, en los cuales está, claro, inversar todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bueno, profe. ¿Listo? Bueno, entonces así quedamos. Yo les envío entonces la grabación de este CIPAS y cualquier cosa, pues ya me comunica. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, que tengan buena noche. Bueno, pues. Profe, Mismo Hasta con luego, cariño. profe. Sí, ¿no dime. podido diligenciar el listado de asistencia que usted compartió en el chat? No me sale. Vuélvamelo a enviar, al A ver, favor. se lo envío. ¿Ya? Ah, sí, bueno. ¿Listo? ¿Ya está ahí? Sí, Sí, me profe. sale. Bueno.